Para poder comprender y facilitar la comprensión de estos temas aparentemente complicados, voy a hacer un breve avance de lo que se hará próximamente. Siempre debemos tener dos grabadores de micros, además de tener otro programado y bajo resguardo por si algo saliera mal. En este receptáculo instalaré el hardware y el software nuevo sujeto a prueba en espera de que funcione correctamente. Y en este otro tengo el hardware y el software viejo ya probado y que funciona correctamente. Un receptáculo debe de poder grabar al otro. A este le voy a cambiar el software y el hardware. Tiene un 2313 que dejó de fabricarse y ahora le voy a poner un Mega 8. No es la mejor opción, pues sobran demasiados pines. Y aunque pude haber utilizado un micro parecido al 2313, me decidí por el Mega 8, pues tiene suficientes pines que satisfacen la mayoría de los proyectos prácticos en uso y sobre todo porque me permite explicar la mayoría de las prestaciones que brinda Atmel, en particular en esta versión. Por fines de explicación me he adelantado y así es tal cual deberá de quedar el nuevo hardware. He mejorado sus prestaciones agregando un mejor diseño en cuanto al manejo, solución y depuración de fallas difíciles de encontrar al estar programando. Tengo este cable que es un mini puerto de comunicación RS232. Solo consta de 3 pines: recepción, transmisión y tierra, con las características propias que hemos estado usando. Para esta última prestación se requiere de un switch que sea de 4 polos y doble tiro, difícil de conseguir, por lo que opté por usar dos switches de 2 polos, 2 tiros, con la ventaja de que cuando estemos usando el programa para hacer el PCB, les mostraré cómo crear su footprint para que encaje correctamente en el PCB. Cuando se empieza con un proyecto, nunca sabemos cómo terminará. Al ir avanzando, vamos haciendo camino hacia el objetivo que nos planteamos inicialmente, y al hacer las pistas en el PCB me encontré que algunas quedaban muy largas y otras se entrecruzaban, por lo que tuve que modificar el pin de donde salían, procurando que no dieran mucha vuelta y que no se entrecruzaran, para evitar puentes alambrados que den un aspecto poco profesional. Por lo que, para facilitar la explicación, veamos esta figura cómo quedó finalmente. El micro que estamos programando es este, el master. Teníamos el pin PD5 conectado
hacia el SCK del micro que intentamos grabar. Teníamos el PD6 que iba hacia MISO y teníamos el PD7 que es MOSI. Esto es lo que estamos programando. Todo esto ya no va a ser así. Ahora, en lugar de tener PD5, ahora va a ser PC1. Y en lugar de PD6, va a ser PC5. Y en lugar de PD7, va a ser PD4. Además, he agregado un nuevo pin que es el PC4 que va a ir directamente conectado al reset del micro que intentamos grabar, que viene siendo este pin, el pin C6 o el pin número 1. Como MISO es una entrada, no requiere que se proteja con una resistencia, pero dado que tanto SCK como MOSI en el micro maestro son salidas, pudiera haber un conflicto con el micro esclavo, por lo que es necesario poner estas dos resistencias. Ahora vamos a hacer los respectivos reacomodos en nuestro programa LED Mega 8. Vamos a empezar por MISO, que se encuentra en el pin PD6. Le damos en buscar y le ponemos aquí PD6. Palomeamos esta casilla, que sean palabras completas, y le digo que me marque todas. Le doy en este recuadro y se posiciona en la primera de ellas. Aquí tengo el pin PD6 que ahora, de acuerdo a la figura, ahora va a ser PC5. Bien, voy a copiar esto para dejarlo ahí, le pongo punto y coma y lo pego aquí abajo y hago la corrección. Ahora es PC5 y en lugar del puerto D va a ser C. Le doy a avanzar, que busque el siguiente PD6, lo encontramos aquí y lo mismo, punto y coma, y que copie este renglón y que lo pegue aquí abajo. Solo que ahora no es PD6, ahora es PC5 y en lugar del puerto D va a ser C. Veamos el siguiente y ya no hay más. Solo son dos los que se modificaron. Esto fue para MISO, que es entrada, pero para SCK y para MOSI, como son salidas en el micro maestro, tuvimos que haberlas asignado como pines de salida. Le doy que me elimine las marcaciones que hizo y le doy ahora DDR y enseguida iba la letra del puerto. Aquí no son palabras completas, quito esta casilla y le digo que me marque todas. Aquí me marcó una DDR en el puerto B y aquí me marcó la otra, pero en el puerto D. Como quiero simplificar y para no complicar más esta explicación, voy a cancelar esta línea, esta otra por razones obvias y aquí. Y en su lugar voy a poner set bit en el IO. SCK se encuentra ahora en PC1. Entonces debe de ser set bit en el IO en DDRC el PC1. Y esto es SCK como salida. Y enseguida set bit en el IO en el DDR para MOSI va a ser D, el pin PD4. Y ese va a ser MOSI como salida. Recuerden que MISO únicamente se puso la resistencia de pulot, que era muy necesario. Y también tengo que poner el LED va a estar en DD
RD, el pin PD6, y este va a ser el LED rojo, y obviamente es salida. Bien, aquí ya hice la corrección en cuanto a SSK, a MOSI y al LED, pero me hace falta el PC4, que lo voy a usar para resetear al micro esclavo. Entonces pongo setbit en el IO DDRC PC4 para resetear el slave. Bien, veamos si hay más. Ya no hay más, como DD. Ahora bien, quito las marcaciones aquí y ahora voy a buscar lo que sea SSK, que estaba en PD5. PD5. Ahora sí, palabras completas. Y le doy aquí. Ahí ya me marcó todas. Me voy al inicio. Desde aquí voy a empezar a buscar que se vaya a la primera marcación. Ahí estamos. Aquí tengo PD5, que era SSK. Lo mismo, le doy punto y coma, copio y lo pego aquí abajo. Pero ahora va a ser, era PD5 y ahora va a ser PC1. Y aquí ya no es una D, ahora va a ser una C. La siguiente la tengo aquí, le ponemos punto y coma, lo copiamos y pegamos aquí abajo. Viene siendo también SSK. Aquí va a ser PC1 y aquí va a ser C. Avancemos a la siguiente bandera. La tengo aquí, pero esta ya se ejecutó. Sigo a la siguiente bandera y aquí punto y coma, copio y lo pego aquí. Y en lugar de ser PD5, ahora va a ser PC1 y aquí también es C. Continuamos con la siguiente bandera, que es esta, y hacemos lo mismo, y en lugar de ser PD5 ahora va a ser PC1 y aquí también lo quito, debe ser una C. Y aquí también hacemos lo mismo, lo copiamos, lo pegamos, aquí es PC1 y aquí es C. Buscamos la siguiente bandera y nos remite al inicio. Esto ya se hizo. Le doy borrar las banderas y ahora voy a buscar lo que sea a MOSI, que MOSI estaba en PD7. Le digo que me marque todas. Empiezo desde el inicio. Aquí tengo la primera, que es MOSI. Hacemos lo mismo, lo copio y lo pego aquí abajo. Pero en lugar de ser PD7, ahora MOSI es PD4. Bien, por ser una D, aquí no hay nada que hacer. Continuamos con la siguiente bandera que está aquí. Hacemos lo mismo, lo copio, lo pego y aquí es PD4. Como es D, aquí no hacemos nada. Me voy a la siguiente bandera. Esto ya lo trabajamos. Me voy a la siguiente bandera, que esto ya se trabajó. Borro todas las banderas y finalmente vamos a trabajar el diodo, que es PB1, y le digo que me marque todas. Me voy al inicio, busco la siguiente bandera, esto ya se trabajó, busco la siguiente bandera, aquí se encuentra, y en lugar de ser PB1 ahora va a ser PD6 y en lugar del puerto B va a ser D. Y lo mismo aquí, PD6 y aquí pongo una D. Como ya sabemos, el micro esclavo, para poder ser intervenido, se requiere que el reset sea llevado a tierra antes de darle alimentación. Y eso se hace con un switch manual. Ahora el control del reset lo manejará el micro maestro, para lo cual usaré el pin PC4.
4 y debe de ser la primera instrucción por ejecutar después de la etiqueta reset. Clear bit en el IO, en el port TC, el pin PC4. Este pin lo di de alta como salida aquí, por lo que lo corto y lo pego. Bien, ensamblo sin errores. Lo mando a grabar al micro. Abro GTKTer, pero antes veamos lo siguiente. Observen que desconecté los cables del reset y ahora tengo este otro cable conectado al reset desde el micro maestro. Apago y prendo el micro. Este LED está apagado, pues el control lo tiene el máster y el reset fue llevado a tierra. Voy a enviar el archivo LED Mega 8-2 a grabar al slave. Pero antes veamos lo siguiente. Como me he adelantado, este archivo lo he modificado. Aquí está dando vueltas y vueltas y le he agregado que envíe por el lugar la letra R, enseguida que prenda el LED por un tiempo y luego que mande el asterisco por el UAR y enseguida que apague el LED por un tiempo y así sucesivamente. Para poder enviar el archivo a grabación solo se requiere enviar el archivo .gen y eso es todo. El máster sabrá qué hacer y hará lo que tiene programado. Envío el archivo. Aquí borró el micro slave. Enseguida está el progreso de la grabación, el fin de la grabación y nos despliega el menú. Ahora vamos a pulsar desde el teclado la letra C y pide que se envíe el archivo a comparar. Lo envío y tenemos una comparación OK. Ahora levanto el cable del reset e inmediatamente el micro entra a trabajo, prendiendo y apagando el LED, para lo cual fue hecho. Ahora que al fin se pudo grabar un micro Atmel, lo que se debe de hacer es grabar al menos 2 micros con este programa y comprobar que funcione correctamente antes de, porque nos estamos despidiendo del puerto paralelo para siempre. Ahora grabaremos a través del puerto serie con DB9 para poder hacer la placa de circuito impreso, o sea, su PCB. Vamos a hacer uso de este diagrama. La computadora la vamos a conectar a través de este conector DB9. Esa información que viene de la computadora llega al MAX 232 y a través de estos switches pasa al integrado Mega 8. Aquí tengo un cabezal de 6 pines. Este cabezal
de 6 pines sirve para poder regrabar el micro Mega 8. Aquí tengo la señal SSK, aquí tengo la señal MISO y aquí tengo la señal MOSI. Además tengo el reset y tiene este tipo de pin de 90 grados para que no sea necesario destapar la cajita en donde se encuentra el micro y tampoco estar desmontando el micro cada vez que se requiera regrabarlo. Este otro cabezal que es para este cable plano de 10 hilos, donde vamos a tener también a MOSI, a MISO, a SSK y al reset y la respectiva alimentación. Estos pines son los que van al micro que se va a grabar desde este micro maestro. Este cabezal de 6 pines es este y este cabezal de 10 pines es este. Y como todos sabemos, pues este viene siendo en donde se va a conectar la computadora. Estos dos switches son estos. Tengo que usar dos de ellos por lo difícil que es encontrar el conector que necesito. Ahora veamos el funcionamiento de estos dos switches que tengo aquí. Estos dos switches o ambos están del lado izquierdo o ambos están del lado derecho. Deben de trabajar en conjunto al unísono. Examinemos como si estuviesen ambos del lado izquierdo. La computadora a través del puerto DB9 por el pin número 3 nos transmite los datos. Entonces hagamos lo siguiente. Ese dato que está transmitiendo por el pin 3 llega al MAX 232, el cual a su vez hace conversiones de voltaje y el código a niveles conocidos como TTL. Esta transmisión llega a este switch que en este momento hemos dicho que está del lado izquierdo. La señal pasa por aquí, viene por aquí y finalmente sale hacia la calle. Esta señal en el equipo que está en la calle pues debe de llegar a recepción. De la misma manera, el equipo que está en la calle transmite por el pin de transmisión hacia este switch y como está del lado izquierdo, la señal viaja, llega al MAX 232 y finalmente llega a la computadora en el pin de recepción número 2. Eso es si los dos switches están del lado izquierdo. Es decir, no se toma en cuenta al micro Mega 8. Ahora veamos cuando ambos switches están del lado derecho. La computadora transmite, llega aquí al MAX 232 al pin de recepción, sale por este pin como transmisión, llega a este switch, pero ahora hacia el lado derecho y llega a este pin del micro Mega 8 que es recepción. Cuando el micro Mega 8 va a transmitir, lo hace por este pin de transmisión, llega a este switch, llega al MAX 232 y se va hacia la
computadora. Cuando el equipo que está en la calle quiere transmitir un dato, ese dato llega aquí, llega a la patita de recepción y el micro Mega 8 debe de estar programado de tal manera que la información que llega por el pin número 4 sea trasladado ese dato al pin número 3 y de esa manera viaja hacia la computadora. O bien esa información se puede quedar en el micro Mega 8 porque bien solo pudiera prender un LED. Cuando el micro Mega 8 tenga programado que la información que viene de la computadora deba de ser transmitida hacia la calle, ya sea el dato que viene de la computadora o bien que el micro Mega 8 decida que debe de transmitir un dato, pues entonces lo hará de esta manera. Llega aquí y finalmente llega al pin de recepción del equipo que está en la calle. Resumiendo, tenemos tres opciones. Una, que la computadora se comunique directamente cuando estos switches estén del lado izquierdo con la calle. Otra opción que tenemos es que la computadora a través de estos switches puestos del lado derecho se comuniquen directamente con el micro Mega 8. Y tenemos la tercera opción, que la computadora a través de estos switches conectados del lado derecho se comuniquen con el micro Mega 8, pero además que este micro Mega 8 pueda comunicarse con un equipo que esté en la calle. ¿Y qué es lo que este micro va tanto a enviar a la computadora como a enviar hacia la calle? Pues lo que le hayamos programado. No necesariamente todo lo que venga de la computadora va a ser transmitido hacia la calle, sino solo aquello para lo cual fue programado. Así es como finalmente va a quedar mi circuito. No es precisamente una obra de arte, pero más o menos está presentable. Como este conector es un conector reciclado, le tuve que poner silicón caliente. Por eso es que se ve así. Ahora bien, estos dos switches deben de trabajar en conjunto, al unísono, para lo cual es necesario hacer una lámina parecida a esta y luego la coloco aquí y para evitar que se mueva le ponemos silicón caliente y listo. Y como pueden ver, se mueve al unísono y de esta manera se ha resuelto un problema. Ahora no queda más que ponerle su elegante tapa y sus respectivos tornillos y listo. Por este cable es por donde se van a grabar los micros y es así como finalmente debe de quedar. Por este cable voy a grabar los micros. Noten que este agujero
está bloqueado para evitar una conexión errónea a lo que vamos a conectar aquí. Aquí tengo el cabezal de 6 pines para poder regrabar el micro que está adentro. Que yo sepa, una soldadura resquebrajada al menos ha apagado el motor de un avión de pasajeros en vuelo. Y sé que cuando un avión o una petroquímica presentan alarmas, lo primero que hacen es resetear la tarjeta PCB y si la alarma desaparece, listo, el avión puede volar y la petroquímica seguir funcionando. Así que quienes hacemos PCB caseros nos espera con el tiempo una cantidad de fallas que no sabremos dictaminar solo porque tenemos o soldaduras frías u mal hechas. Como se ve en esta figura, tenemos aquí una soldadura resquebrajada que con el tiempo irá avanzando hasta que finalmente presente falsos contactos. Aquí tenemos una soldadura, digámoslo así, está bien hecha, al igual que esta otra. Veamos esta otra figura. Aquí hay soldaduras que no están bien hechas. A simple vista es difícil ver este tipo de soldaduras. Aquí vemos soldaduras que están bien hechas, por lo cual debemos de tener cuidado con las soldaduras que hagamos. Si al hacer nuestro proyecto se requiere de un micro de más de 40 pines, solo los hay en tecnología SMT y como cada vez los dispositivos son más pequeños de montaje superficial, conocidos como SMD, debemos de prepararnos para no quedarnos rezagados e imponer la nueva moda de más pequeño y con mayores prestaciones como reducir los costos, reducir la cantidad de taladrar agujeros, permitir la integración en ambas caras del circuito impreso, reducir la interferencia electromagnética y un mejor desempeño ante condiciones de vibración, por lo que será necesario una super lupa para verificar pistas y soldaduras. Hace tiempo, hurgando, encontré dos lupas que compré en una papelería y al sobreponerlas me di cuenta del aumento enorme que tienen. Desconozco cuál es su aumento, solo sé que las compré en una papelería. Esta lupa la ensamblé sobre un tubo de PVC hidráulico y con calor le ahorqué hasta que quedó sujeta. Y esta otra la hice con así llamado tapón de PVC y la pegué con silicón caliente. Esta pieza la hice descabezando el tornillo, haciendo rosca en la parte plana y con el Dremel le hice una ranura lo suficiente como para poner un pedazo de clavo que traen los remaches pop y a martillazos en frío lo fijé. Pueden hacerlo de cartón, pero antes verifiquen si las lupas en la papelería tienen el aumento conveniente. Solo falta el soporte y el soporte lo hice de esta manera, de tal manera que pueda
moverse libremente a la posición que yo lo requiera. De esa manera podemos verificar pistas y soldaduras. Para poder sostener esta placa y poder maniobrar, vamos a necesitar de algo que es conocido como la tercera mano. Esta pieza nos va a ayudar a ver las soldaduras de mejor manera como las podemos ver aquí. Esta tercera mano la hice con estas piezas fáciles de conseguir en cualquier ferretería. Esta la utilicé para la vertical, que es esta. Y esta otra para la horizontal. Bien, voy a sacar esta pieza. Y como base este es un imán que lo saqué de un disco duro que se dañó. Y eso me permite fijarla sobre cualquier superficie metálica, que bien pueden utilizar estas láminas para que se afiance. Como ven, no es complicado. Esta pieza central la hice con un tipo de material que es conocido como milacero. Estas las venden en ferreterías especializadas y hay de diferentes medidas. Es un plástico que se utiliza para hacer engranes, tornillos. De esta pieza corté un pedazo y la fui moldeando de tal manera que finalmente quedó así. Este tipo de material es de 1 pulgada de diámetro. Es un poco caro, pero ustedes pueden utilizar un plástico que consideren que tiene la consistencia suficiente. Esta pieza tiene dos movimientos. Por un lado gira así y por el otro lado gira así. Y además tiene un desplazamiento. Esta pinza es muy práctica. Esta pieza es del mismo material, solo que esta pieza es de 3/8. Esta pieza tiene estos tornillos que son fáciles de hacer. Los hice
de la siguiente manera. Y con el Dremel es necesario hacerle al tornillo una ranura de tal forma que la zanja en el tornillo quede más ancha en la parte inferior de la cabeza que en la parte superior, con el fin de que cuando se meta el pedazo de alambre este quede enganchado, y a martillazos en frío, después de haber ranurado, se fija, y así es como queda. Claro que para ello van a necesitar algo que se llama machuelos, y si quieren evitarse la molestia de estar haciendo todo esto, pues lo más práctico es comprar la tercera mano ya hecha. Y en caso de que se decidan hacerlo, van a tener que conseguirse los machuelos que justamente coincidan con el tipo de rosca. Eso es de manera general. Y con eso están más que preparados para poder hacer los circuitos que sean necesarios.